esta semana voy a ver la semana anterior, que tenía más altos. Creo que vamos a poder empezar en el inicio. No, vamos a ver el inicio. No está pasando. Vamos a poner acá la primera concha. Concha de bronce, concha de plata y concha de oro. Está candidata a la concha de oro. Digo, a ninguna hora tarde. ¿Ah, te fuiste al baño? Sí. Tenía un recalón. Ya está despejado, ya no se la partida. Y fue el recalón. Bueno, ¿y qué dice? A ver, un voluntario, el que llegó, el voluntario del recalón. ¿Quién es el que dice? ¿Qué es lo que rico todo lo que tiene buenas tierras? La vegetación mantiene la piel. Consecuencia de eso, los pimientos viñedos. Correcto. Antes más leal, ¿cuántos tipos hay? Correcto. Indirectas, directas, como bueno. Una pregunta que hice en el examen del ingreso fue: ¿todas las ictericias son enfermedades? No. Correcto. Porque las hemólisis no son hepáticas. ¿Y todas requieren tratamiento? Porque, por ejemplo, el Gilbert es una enfermedad por no conforme a la inmunidad directa, inmunidad elevada, indirecta de sangre, por lo tanto, no es una enfermedad hepática y no va a tener muerte. El Johnson Johnson es un transporte acelerado de la bilirrubina, nada más que es conjugada. Ese paciente va a estar amarillo, ojos amarillos, pero va a vivir tranquilo, porque no afecta su vida porque el hígado va a estar sano. No requiere tratamiento. Hubo un caso mucho con rotor, que pareció luminoso, que lo devolvieron de un país al Perú, diciendo que estaba con hepatitis. Salimos en una carta al país, y el señor, que tuvo que confirmar el rotor, que la deficiencia de expresión de la virus no es contagiosa, ni es de los grupos que tienen otro país. Devolverlo porque estaba contagiado. Sentido que sirve para tomar un poco, pero en el conocimiento. Porque voy a poner una bilirrubina en luminoso, bilirrubina negra y el resto normal. Entonces, luminoso. Pero, la ignorancia es que no agarra más. Y acaba de estar. Entonces, por eso amarillo. Amarillo por acá, amarillo por acá. Un canal que se va a tener. Ahora, ese concepto, ¿cómo funciona en biología? El concepto viejo. Así como el concepto de las pruebas de reproducción hepática, que está en el libro de Surojo y también en el Padilla, que dice que el paciente estudia lo que lo puedan morir en la sala como adoro, pero ya no los estudios no sirve para nada. Ni Suroz ni Padilla. Suroz solo sirve para ver las fotos, nada más. Suroz hizo el tema cuando no había todavía pruebas, no había ecografía, no había nada. Estos son libros obsoletos. Entonces, acá vemos flamínica, urínica, verina y melanina. Los tres pueden hepatitis, los tres pueden cirrosis. También sirve para nada. Es que vende intensidad y cantidad de bilirrubina y la paciente. En este caso, un gordito y empapeado con una hemoglobina y de naranja. Punto. Pero no indica la enfermedad, ese no tiene valor. Por lo tanto, poner en uso de la medida, esto no conlleva ningún utilidad. Ahí se pierde. Como decimos, son canales diferentes, pero son las mismas, tenemos verdes, pero son canales. Ahora, para recordar, glóbulo rojo, viejo, ubicado al revés, lo hace poder, la bilirrubina no conjugada circula en sangre, viene a la albúmina, llega al hígado, el hígado lo capta, la enzima la agarra y viene conjugada. Las que dicen no hemolíticas, perdón, son estas. Aquí se queda. Las aclaraciones como nivel de Naja es por inteligencia. Y Naja 1 va a cirrosis. ¿Tiene poluria? Sí. No conjugada. No llega. Otra pregunta que quiero
componente de la bilis, aparte de la bilis no conjugada, que se llama la albúmina, en el sentido de al entrar al hígado, van a pasar por una manera de una serie de enzimas. En el caso de la bilirrubina, que entra en nuestra membrana, va a ser transformada por esta enzima en bilirrubina. Y tiene más a 1 y 2, y está diciendo. Si llega más a 1, no tiene. Y no tiene poco. Entonces va a haber una eclipsia no conjugada que, de acuerdo a falta o no falta esta interferasa, va a ser mayor o menor la bilirrubina en sangre. Son niños, todos tienen más a 1, para los que se han sido pediatría o tienen en la selva, con la sierra, con los cochabambas, haciendo su serum, un recién nacido que al tercer día la bilirrubina comienza indirecta, 5, 7, 12, 15, 21, es un triglicérido. Entonces, sobre el pucho, los chicos lo meten, tapan los ojos y lo ponen luz blanca. Y ahí nos mandan al hospital para ver el trasplante hepático. Porque no les pongan, entonces no tiene este enzima. Por lo tanto, tendría que ir toda su vida con una rata de centro de cabeza. ¿Cuál es imposible? Y esto muere porque simplemente la bebida indirecta, no conjugada, sube niveles muy altos por encima de 30, va al sistema nervioso, se encaja ahí y no puede por convulsiones. Es la única entidad que tiene que ser tratada como trasplante hepático en una emergencia, junto con otras que vamos a ver más adelante. Entonces, no conjugada, bilirrubina, la tremólisis, traumatismo grande, hematoma en la pierna, hematoma en la cola por un accidente, se van a poder ver hematomas, se va a ver una ictericia no conjugada. En cambio, las conjugadas van a tener la ibilirrubinina, que es una ictericia sin ningún problema, y las colestasis, que son extra e interhepáticas. Estas sí traen como consecuencia cirrosis biliar, que puede ser bien primaria o secundaria. Seguimos para la que es muy recién nacido. Dos posibilidades, acá 3. Pues un feto inmaduro, de tiempo prematuro, un alternito que tiene el fibra, un fibra de tipo 1, o un niño con especie de diabetes. Los dos se van a tener la misma. ¿Cuál sería la diferencia entre un niño con 13 y una fibra de calor? ¿Dónde empieza este proyecto? Mi estimado de la psicóloga. ¿Qué es la diferencia? Si el masa es bilirrubina indirecta, por lo tanto, no tengo coluria en el masa y en la especie de vía biliar sí tengo coluria. Luego son los limones, solo que un limón es amarillo claro y el limón es verde, o digan qué, porque la bilis ya está conjugada, pasa la sangre a otro riñón y sale alta cantidad de coluria. Entonces, pues si ese niño puede tener coluria en gran cantidad, puede ser a especies de vías biliares. Y la ecografía cuando digo chico, es la una ecografía, no la producción. Tiene que ir trasplantado antes de los 3 meses, porque después quedan con cirrosis, hay posteriores. Hay otro hermano que es de 2 tuyos. Entonces, en el tigre naja manejo algoritmo blanca, que es un hígado, y trasplante sí o sí. Tigre naja 2, individual, no hay problema. Y se le entra por la categoría que tiene hepatitis y nada más. Para el tigre naja 2, se dan más empíricos en caso de que tenga un estrés. Un examen de gastroenterología, puede ser un estrés, el laboral es menor, da en estrés, una infección cualquiera, se pone en estrés y tiene más amarillos. Pasa el estrés, se despinta un poco más. Y ningún problema con su vida. Bueno, renovamos, pasamos. Y expulsamos en el las dos células de dosis baja para poder estimular esta enzima ultraferasa a que trabaje un poquito más. El paciente se despinta un poco, sigue su vida normal. Finalmente tiene una bilirrubina de 12 a 14, no más. Andar y el tratamiento con fenómica puede pasar a 8 o 100. Pero hasta que utiliza.
Pero como le digo, no hay por qué preocuparse porque no va a tener ninguna necesidad. Bueno, aquí ya para reposar, de cariño, el teclado de una especie de división, los delitos, algunos temas y algunos temas. Y Quito, hablando de Quito Tarapoto, tiene un filete de caimán, trae de pollo. Difícil. Yo le digo, ¿qué manera tropicales, no? Se llama mercado, tiene un filete de caimán. Muy bueno. Con su salada de chonta. Ahora, guiris, la guiris. Componente de la guiris. A ver, ácidos biliares, ya, dos, otro, aniones cationes. Luego, componente básico de la bilis, proteínas, y eso, ácido gasolínico. Durante la componente de la bilis, hay tres fenómenos de la patógena: captación, transporte y excreción vesicular de semiología. Estos tres eventos conllevan a que haya un u otro problema de tipo completo. Esto es para explicar lo que es colistasis intrahepática, ya que esto va a ocurrir dentro del hepatocito en el fenómeno de transportar la bilis del sinusoide a la vía biliar. El resto que es de la vía biliar hacia el duodeno es la ictericia colistasis de tipo extrahepática. La intra dentro del hígado es externa, la externa dentro del hígado. Pero fue la intra con la extra pueden usar con un dato colestásico. Los igualitos. Solo que en uno va a haber color, generalmente, va a haber la vía biliar y la cara, y en la intrahepática y en el normal. Pero con Sí, pues, porque no hay inflamatorio de los biliares. En este caso, el fenómeno inflamatorio es porque al no excretarse las sales biliares, hace el conducto biliar para que haga su metabolismo. Se queda en el hepatocito y producen lesiones inflamatorias sobre las células hepáticas y se encadenan temas inflamatorios. Entonces, por eso es que el tratamiento es concurso de cólico para que esas sales biliares sean infectadas. Y vamos a ver más adelante. Aquí tiene el espacio focal como quedamos anteriormente, la medula, con la esclerosis de arteria y con la esclerosis con la cara colapsada. Entonces, este es el espacio focal que es fácil. La verdad limitante que antes mencionado una vez en la parte de patología es esta verdad virtual entre el espacio focal y el patrocinio. No se ve, la verdad, es una manera virtual. Entonces, toda lesión inflamatoria en este nivel, esta con el virus C, el virus D y el virus B, es una situación importante en sí. Ahora, hablamos, ya un poco de sola, pero hidrogenemia, hepatio celular, hepatitis aguda, por fármaco, y la colestasis, que realmente es un fenómeno destructivo del flujo biliar. Hiperuremia, que es una cosa que ya hablamos antes, que es Ludwig Johnson rotor, y que dice que no hay pronóstico y no hay que tratar. Ojo, no se trata. Dan un médico que tratarlo con datos protectores, pues está haciendo solo. Y el dato protector, y este de paso, no funciona. Así ni marina, la avionta, cosas porque ya tienen en el mercado. Y se te hace una buena tranca de microbiota y listo, mentira. Porque la pavionta y cualquier comidas en el canal del protector y del ácido erótico no actúan en el metabolismo del alcohol. Entonces, tú mencionas 40 pastillas de pavionta, se toman un trago y 40 se pega el líquido. Así que no protege, no sirve para nada, no también. Si es el bolsillo de la farmacéutica. Así es. Ahora, la colestasis. Y hacia intra o hepática va a haber hidrogenemia, santómatos del uso de colesterol, ya que el colesterol que está en la bilis se exacerba, se aumenta, se avanza y se va a depositar en cualquier parte.
por cuestión de enfermedad crónica, como los angiomas, y el abdomen se va a llenar de la circulación lateral y va a ver que llamado sistema palmar. Y se va a ver en dos condiciones, en cirrótico y en la mujer embarazada. ¿Cómo está usted embarazada? ¿Está embarazada? ¿Usted es embarazada? Ninguna. Bueno, a sus hermanas embarazadas van a ver que el sistema palmar normal es rojo en los costados y blanco al centro. Es el sistema de embarazo saludable. En el caso de la ictericia, bueno, tenemos por la ictericia hepática por la colestática, sucede mucho en el sistema palmar. Esto indicaría que la enfermedad ya está en los ciclos de compensación. En el momento de los estudios angiomas y sarcomas, y la ictericia, en la fase temprana de la función. Examen clínico completo. Para los muchachos, se lanzan con globos y para las chicas, y para los chicos, como que vamos a operar. En su paciente, amanece como un limón, así es. El llamado amonio matriciano. Esto ya me indica enfermedad avanzada. No lo que es muy importante es la secreción ubicada. Por la presión. Testículos, todavía tenemos los testículos, para que miren acá ustedes que acompañan. Es la arteria de masa muscular, la sarcopenia, que es una cosa que hay que combatirlo a intensidad. Hablamos de la carga intrahepática, hablamos de los famosos momentos de la bilis, que es los virus. Y acá está lo que llama la captación. Los fenómenos que están convertidos en la captación hepática. NSC o ATP. Estos tres sistemas enzimáticos que encargan energía se encargan de transportar sales biliares, bilirrubina, cationes y aniones. Es gasto de energía. De vaso sanguíneo hacia la hepatocito. Y lo capto y la captación después viene el transporte. Acá estamos en izquierda. Vaso sanguíneo. Perdón, acá estamos sanguíneo. Y la captación de los petales biliares es otra bomba, en caso de sodio. Y estos componentes en este hígado son llevados a través de los conductos intrahepáticos intracelulares y por trato de Golgi y presentados a la membrana de Moraggione, donde también otro grupo enzimático, que entonces se escribe después, hace que estos componentes sean excretados a la vía biliar. Y la vía biliar, por sí misma, como movimiento del sitio esqueleto y contracción de las vías biliares, produce el flujo biliar. Pero todo es un fenómeno activo como gasto de energía. Cuando estos sistemas fallan, se crea la colestasis intrahepática. Es una enfermedad asociada con problemas genéticos. Se ven niños, con la familiar. Y también si también falla para el problema. Entonces, la colestasis puede producir o bien por la captación o por la falta de excreción. Hablo también por el transporte, por el problema inflamatorio celular. Pero son combinaciones en las cuales es un juego de enzimas para formar la bilis como componente completo. Aquí parecido a este año. Ahora, si la colestasis, el flujo biliar se altera, es la intrahepática, y acá tenemos las básicas síntomas. ¿Y qué dice? Algunos asumen que sea por las sales biliares, no creo que no tiene nada que ver, hay un componente que no se conoce que no se conoce. Muy frecuentemente en la ictericia del embarazo, muy frecuentemente en la cirrosis biliar primaria, el producto es intenso, nocturno, que a veces necesita que haya manejo y que sea una causa de trasplante hepático, donde no lo puede controlar. Poluria, piensa apoyo y hipopolio, y como las sales biliares permiten que se disuelva y se absorba todo lo que es componente graso, la vitamina A, D y K, que son componentes de líquidos, no se pueden absorber. Entonces el paciente va a tener con problemas visuales nocturnos, falla de los huesos y se puede asegurar. Eso hay que recordarlo por vía soluble y insoluble. Acá tenemos enfermedades que son el síndrome de Liver.
área ahora llamada colatitis, por la política musculativa. Enfermedades de calor que son una serie de clases de la movilidad intrahepático y por una serie de fármacos que van a dar descansos. Y la extrahepática, la primera causa, piedras a la larga. Siguen por tumores, siendo el más frecuente, siempre. Entonces, parece páncreas y después los tumores por la tierra. Y lamentablemente, estos tumores todavía no tenemos métodos para poder hacer el diagnóstico precoz. Lamentablemente, ya hacemos el diagnóstico con mediante de ictericia. Si tiene ictericia, el páncreas es un páncreas que mide por lo menos 6 centímetros. ¿Y cuánto mide el páncreas? ¿Cuánto mide el páncreas? ¿Cuánto? 12 centímetros. ¿Es un páncreas? No. ¿Qué le dices? 2.5. Entonces, si mide 6, entonces una cabeza de 6 ya agarrado con primer poleo y está invadiendo probablemente el tronco sellado, que está justo delante de él. Entonces, hay que, y eso daba criterio de que se infiltra el tronco sellado o se infiltra la hoja, y hay que no operar, para que son muertos. Y la estenosis, que van a ser consecuencia de que el tracto fibroso por allí inflamó y se rompe. Puede tener un sentido maligno, ¿no? Y la otra es que a veces, antiguamente, como hacíamos los cirujanos de la camilla de Millares, tenían la mala costumbre de pasar instrumentos para limpiar el colédoco, y esa manipulación producía inflamación y se separa. O también inflamación de conducto de la cuerda de Baker, se dio con la pequeña música de nivel, o sea, se separa. Ahora, el diagnóstico. Puede ser un diagnóstico primero por análisis, laboratorio, si no tiene un poquito de actividad. Bilirrubinas elevadas. Transaminasas en cuestión de instrucciones serían realmente no más de 500. En cambio, la formulación alcalina, la GGTP, sería 10 veces o normal. En cambio, en la enfermedad hepatocelular, las transaminasas se llevan por encima de 500 y la GGTP también se llevan 3 o normal. Y allí encuentro también que la proformina se va a prolongar, porque no es la primera que viene acá, va a haber baja de albumina en una caso de la enfermedad crónica, y es lo que vamos a ver en el laboratorio. En imágenes, la colecistografía es una cosa que se en época, en los años 70, se da una pastilla, se da una sustancia radiopaca, y al día siguiente una placa de piernas. Está provisional. ¿Cuál había la condición? Que no hubiera ictericia. Por lo tanto, esta prueba de radiografía es una porquería para ver el está clínico como la prueba. Esta prueba que es de desuso hace muchos años. Porque con esa técnica la ecografía es la primera que aparece imágenes. Y de todas las buenas manos pueden ver cuánto mide la vesícula, cuánto mide el coledo, y hay como inconvenientes, gases. Si el paciente consumió algo como una gaseosa como agua, sucede ahí en el toque de duerme, entonces se sobrepone y el aire es un mal conductor de la onda hidrográfica. Entonces, en ese caso, y de los pacientes muy gordos, el manípulo adiposo alteraba la onda entonces no se veía bien el hueso. La tomografía, posteriormente, ya por el año 85, 87, ya permitía evaluar mejor la masa del libro, mejor, permitía en obesos, se veía mejor la diferencia de los órganos, y usando un contraste podíamos ver el parénquima hepático en forma regular. Si hubiera un nódulo, el parénquima, la captación de los puntos de contraste sería mejor. Si hacíamos con captación de contraste rápido, se pensaba en un nódulo maligno. Si no captaba rápidamente, pues un nódulo maligno. Es una actividad. Ahí pueden ver los cambios inconvenientes de que si
de la arquetina normal, por debajo de 1.2. Porque si está entregada la creatinina en un paciente, eso es perfecto, porque bien. Entonces, primeramente que yo voy a hacer una tomografía como perfecto y una creatinina en sangre que debe ser normal. Y va a ir de acuerdo al peso del paciente. Es un paciente flaco, en el 1. Es un paciente musculoso, hasta el 2. Es la cuestión de la masa muscular de los pequeñitos. Y después apareció la prueba de resonancia. Y es muy bueno para poder ver vías biliares. Y es el usa contrastes. De esa manera yo puedo evaluar en las vías biliares en el calibre. Normalmente el colédomo no debe sobrepasar los 7 centímetros. 3 a 4 o 5, pero normal la vesícula se ve impedida y vemos inferior. ¿Qué cosa evalúa ahí la resonancia? La pared de la vesícula. Porque es importante evaluar desde la mayor de 40 años, 50 años, evidencia o no de tumores vesiculares, adenomas en la vesícula, que pueden confundir con piedras. Entonces, el ecografista sospecha, evalúa eso y en la pared. En la 40 se va a demostrar. Endoscópicamente, ya usamos esto para tratamiento. La SCP ya no se usa para diagnóstico más. En un inicio la usamos para hacer diagnóstico, pero a poner a tener complicaciones del procedimiento. Por lo tanto, la resonancia se usa para poder tratar. La resonancia es el diagnóstico final. Y la SCP se ve una piedra por resonancia, pasa al endoscopista, saca la piedra y se acaba la mesa. Ya es lo que vamos a sacar la vesícula para tener residuos. La endoscopía va a ser más que nada para ver finalmente lo que es páncreas y la vía biliar en sus capas. Le una capa de la vesícula, de un módulo en la vesícula, la endoscopía puede evaluar si está opresado solamente en la mucosa, se llama muscular, o no, saben que la posibilidad de eso. ¿Qué es el diagnóstico? Bueno, como la mayor hepática en la metastasis está en el último momento para ver la lesión, ya que más el problema, y el manejo. Litiasis, que la más común, primero con la ACP, saco la piedra. Si es muy grande, actualmente ya con la lipotripsia, que es una cánula, rompo la piedra y la saco destruida. El coloco un stem para que la bilis pase, y eso debe ser que no puedo en ese momento operarlo, le pongo un stem, lo mezclo la pericia, evito la infección y lo pongo en un programa para los intentos. Una vez solucionado el problema de las piedras agudas en vías biliares, a cirugía para que saque la lesión. Ya no tiene que ser piedras temporales. ¿Te acuerdas del problema que vimos de la paciente que no se había formado sus vías biliares de manera normal? En ese ya, en las vías biliares, la constitución es una contraprocedencia, no de las vías biliares. En ese caso, en ese problema, unido nuevo con vías biliares. Porque al no haber vías biliares no se queda bien. Hay una pregunta que acabamos de pasar. El filo del duodeno bloquea la vía biliar, que es una fístula. Pero como toda fístula que vaya esfínter, hay tenido infección. Entonces, ¿qué va a hacer con la infección? Y vaya con la bilis, no va a ser utilidad secundaria. Lo que parece que está claro. Y en las cirugías, bueno, le puede hacer, cuando dice como cirugía, si se puede hacer, y si es imposible tratarla quirúrgicamente, un stent para que se pueda morir sin tener infección. Y estén colocados por la vía biliar o una sonda colocada vía percutánea. Y también no se me duerma, ya para acabar, en ese llegado uno, ya no pueden atender la cabeza, uno, dos, uno y otro, el manejo médico, el ácido úrico es un componente que se encontró en la bilidosa. Lo tenemos en pequeñas cantidades. Es un ácido que permite tener funciones. ¿Qué hace? Acción sobre los ácidos biliares primarios, litocólico y toxicólico, y disminuye la acción del ácido biliar para que
Otra acción que tiene decir que ha sido que la célula de Kupffer no las activa para que genere un inflamatorio. Y por último, los linfocitos que tienen anticuerpos para el segundo. Todos estos anticuerpos son los que van a crear un fenómeno inflamatorio en las vías biliares, en el hepatocito que genera más cirrosis. Este cólico en colestasis intrahepática, siendo esta la más común, la familia exterosante, que es una primaria, prolonga el tiempo de enfermedad para que no haya cirrosis, pero no logra curar el fenómeno inmune. Yo lo que hago con este medicamento es frenar la agresividad de esta enfermedad para que no lleve a la cirrosis rápidamente. Y puede ese paciente entrar en línea de espera para un futuro tratamiento. Entonces, este medicamento se da por largo tiempo para poder controlar la enfermedad. Esto es lo que responde muy bien. En algunos casos de pacientes primaria y adolescente responden bien y pacientes revierten. Hacemos el seguimiento, va otra vez se va a encender en la fase de uso psicólico y lo que digamos que hay. Pero en estos casos tenemos que seguir haciendo el estudio de carga para poder saber si uno tiene evidencia o no. En piedras, 8 10 miligramos por kilo de peso por día. En las enfermedades autoinmunes, 10 miligramos por kilo de peso. Si está obstruido, no se usa. Porque este es el síntoma de la paciente de la infección. Si está obstruido también debido a cualquier sea la causa, puede ser fatal. No es momento. Y que descarta que lo obstruido. Extrahepáticamente. Ahí intrahepática no hay problema. Y por último, para los ustedes, teníamos una pregunta más. Para mí, pero más. ¿Preguntas? No hay preguntas. Son las 11:30.